Este es el podcast Libros Hablados. Bienvenidos al episodio número 22 de Libros Hablados. Continuamos hoy con la lectura de Los niños del Amazonas, 40 días perdidos en la selva, de Daniel Coronel, segunda parte. Espero de verdad que les esté gustando este relato de hechos muy recientes. Ya les conté que es un libro muy corto y lo vamos a terminar en 2 capítulos más. Por eso no olvides enviarnos tus opiniones y sugerencias de qué libro quieres que leamos a continuación. Libros Hablados es un club de lectura y por eso son muy importantes sus aportaciones a esta comunidad, ya sea dando un like, suscribiéndote, opinando en las plataformas donde nos escuchas y sobre todo haciendo parte ya mismo de nuestro grupo en Facebook, Libros Hablados Club de Lectura. Ahora un disclaimer. Recuerda que esto no es un audiolibro, tampoco pretende serlo. No tiene la producción, los derechos ni el ánimo de lucro de un audiolibro. Libros Hablados es una comunidad de lectura que busca que nuestros miembros se acerquen a las obras y eventualmente las adquieran. Así que todos son bienvenidos a que construyamos vínculos a través de la literatura. Continuemos con Los niños del Amazonas, 40 días perdidos en la selva, segunda parte. Cinco. Lo que dicen las latas. Con la luz del día todo fue más claro. Alejandro, el niño indígena Piratabullo, que descubrió el avión sin saber lo que era, encontró excremento de mono sobre el fuselaje. Eran churucos, o lanudos como también los llaman. Los monos churucos, que habitan las copas de esos árboles, lanzan sus heces contra otras criaturas en movimiento, nunca contra un objetivo estático. El niño jamás había visto un avión, pero como vaquiano de la selva, sabía perfectamente que algo debió moverse dentro, o al menos cerca de esas latas, porque de lo contrario los primates no lo habrían cubierto con su olorosa lluvia. Solo lo hacen para proteger la vida de la manada ante la presencia de un posible depredador. Cabía la posibilidad de que se tratara de un animal carroñero, pero también podía ser que alguien hubiera salido de los restos del Cessna. Militares e indígenas examinaron el habitáculo del pequeño avión y se percataron de que había quedado parado con la nariz enterrada en el follaje. El motor y la hélice estaban a 8 metros de distancia. La fuerza del choque la había sufrido especialmente la parte de adelante, donde se sienta el piloto y quien va a su lado. Ahí estaban los cuerpos del capitán Hernando Murcia y del líder huitoto Germán Mendoza. Se habían incrustado en el tablero de instrumentos. Magdalena, quien viajó detrás del capitán, también se había golpeado de manera mortal, aparentemente en la cabeza. Su columna vertebral había quedado aprisionada por la silla de atrás, que parecía habérsele venido encima. El puesto del lado en el que viajaba Leslie estaba en su sitio, pero sobre la pared del avión había un rastro de sangre. Era una mancha, no parecía el resultado de una hemorragia masiva. La violenta cayó como un plomo, por eso no dejó ni una rama partida. El motor se despegó y cayó como a 10 metros. El avión cayó sin motor. A los niños los salvó que las sillas eran acolchonadas, opinó el dirigente huitoto Henry Guerrero Fumoraki. Algo parecido dijo el capitán de las fuerzas especiales. Pienso que en el impacto de la avioneta los niños iban en la parte de atrás. Las sillas de atrás están intactas. Ninguno de ellos era experto en accidentes aéreos, pero tenían 2 poderosas razones para creer que los niños estaban vivos. No había cuerpos y habían encontrado, mejor dicho, un perro rastreador había encontrado el biberón de la bebé. La botellita de plástico transparente con manijas y soporte de color rosa estaba vacía y lavada. Tenía las marcas de los diminutos dientes de la bebé Christine. El tetero solo podía venir de ellos porque fue encontrado en un sitio jamás pisado por el ser humano y al que a nadie se le ocurriría llevar un bebé. Cuando se descartó que hubiera caído desde el avión,
La primera hipótesis señaló que posiblemente había sido arrastrado por un arroyo cuando trataban de lavarlo y después el agua lluvia lo pudo llevar hasta el lugar donde el perro lo encontró. Otra teoría señalaba que sencillamente se les había caído en medio de la travesía. Fátima Valencia, la abuela, reconoció el biberón porque lo vio la última vez que Magdalena y sus hijos fueron a visitarla. En cualquiera de los escenarios se asumía como un hecho la supervivencia de los niños. Además, hallaron rastros de que alguien había abierto una maleta y cortado algunas prendas de vestir, posiblemente para hacer vendajes. No había teléfonos celulares ni pañales para la bebé. El registro de la operación de búsqueda de la aeronave, ese martes 16 de mayo, no reflejaba optimismo. Siendo hoy las 6 a.m., las tropas del Ejército Nacional nos confirman que efectivamente sí es el capitán Hernando Murcia el que se encontraba en el avión. A las 8:30 a.m. nos confirman el grupo de Acaricuara que ellos no se llevaron los cuerpos que siguen en el avión. Las tropas siguen haciendo reconocimiento al avión y encuentran dos cuerpos más de personas adultas. Se presume que son el de la señora Magdalena y el del señor Hernán Mendoza. Durante el transcurso del día, la tropa ha tratado de sacar los cuerpos, pero les ha sido imposible, ya que se encuentran en un alto grado de descomposición y por la forma en la que queda el avión. Las tropas esperan la llegada de la Fiscalía o CTI para realizar la labor del levantamiento de los cuerpos. La atención estaba puesta en las víctimas mortales. Las menciones sobre la posible supervivencia de los niños eran escasas, ambiguas y poco optimistas. Las condiciones en las que quedó el avión no auguraban mucho y las posibilidades de que 4 niños pudieran sobrevivir en el Amazonas resultaban remotas para quienes habían coordinado desde Villavicencio por la búsqueda de la aeronave. Por otra parte, las tropas siguen barriendo la zona de acuerdo con la ubicación de la aeronave y al biberón encontrado. Hasta las 5:25 p.m. no se tiene información de los otros menores. Las largas jornadas de búsqueda tuvieron consecuencias contrarias en el ánimo de los socorristas. Se exacerbaron las tensiones entre las diferentes autoridades civiles, los uniformados y los representantes de la aerolínea. Pese a esto, los rescatistas indígenas se habían ganado el respeto de todos por su abnegación, que los llevaba a persistir en la tarea, pasando a veces jornadas enteras sin probar bocado, por su experiencia en el terreno, pero sobre todo por su conocimiento sobrenatural de las fuerzas de la selva. Andrés Londoño, el maquinista blanco que se había encontrado con los voluntarios indígenas en una situación inicialmente tirante, envió un relato de los días transcurridos hasta el hallazgo del avión siniestrado, en el que agradece el papel de las comunidades en las labores. A los de la comunidad de Buenos Aires, al sabedor Héctor, que desde un principio no dudó en ir al área del accidente, su capitán Maximiliano y el auxiliar de enfermería de HSM por apoyar por la radiofonía a mis amigos de Cachiporro, Mandú, capitán de Cachiporro, Santiago, Pedro, Túmar, Óscar, María y a varios amigos del Alto Apaporis que desde el 1 de mayo hasta la fecha no han desfallecido. A todos ellos mi admiración total. Creemos y nuestra fe puesta en Dios y el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas que los 4 niños son esperanza de vida. Guerreros todos. Los investigadores del Aerocivil, que tienen la misión de establecer técnicamente las causas del accidente del avión, llegaron hasta Calamar, Guaviare, y de ahí fueron transportados en helicópteros de la Fuerza Aérea y del Ejército hasta La H, un helipuerto improvisado a 1.200 metros del lugar donde cayó el Cessna. Recorrer esa distancia les tomó 45 minutos caminando, guiados por los hombres de las fuerzas especiales. El informe preliminar registra elementos reveladores sobre lo que pudo haber pasado en esos minutos finales del siniestro. Un gráfico muestra, por ejemplo, que el bosque en el que cayó el pequeño avión tenía árboles de diferentes alturas, guamos que pueden alcanzar hasta 50 metros al lado de caimarones de 30. Ese desnivel fue una trampa mortal. El avión no avanzó sobre copas de elevación similar, sino que cayó en un hueco al llegar a los árboles más bajos. Los investigadores afirman que por ese primer golpe se le desprendieron el motor, la cubierta y la hélice.
El motor se encontró separado de los restos principales de la aeronave, hacia el lado izquierdo a una distancia de 7,57 metros. Unos metros después, el Cessna se precipitó de nariz hasta el piso, sin causar daño a la vegetación. Las ramas no atenuaron su caída. Los rayones en el fuselaje son mínimos. Comillas. La aeronave se encontró en posición vertical, con evidente impacto frontal y características de alto ángulo de impacto y baja velocidad. El habitáculo del Cessna no quedó aplastado. Esa característica favorece la teoría de que los adultos murieron instantáneamente en el golpe contra la tierra y no por aprisionamiento en el fuselaje. Comillas. La sección de cabina principal no presentó reducción significativa de espacio ocupacional. Sin embargo, la sección frontal sufrió la principal afectación y el gran daño estructural, pues en ella ocurrió una alta disipación de energía. Es decir, las dos primeras filas donde iban sentados el piloto Hernando Murcia y el líder Huitoto Germán Mendoza fueron las más afectadas por el golpe. Comillas. Registró lesiones mortales en los ocupantes ubicados en las posiciones 1, piloto; 2, ocupante adulto sexo masculino; y 3, ocupante adulto sexo femenino. Magdalena estaba sentada detrás del capitán y llevaba en sus brazos a Christine, de 11 meses. El análisis señala, comillas, la silla del ocupante posición 3 presentó desprendimiento de los rieles de la estructura de la aeronave. La investigación se encuentra en espera de los hallazgos forenses para determinar la causa de muerte de los ocupantes. El puesto de al lado, que era el de Leslie, no se soltó del piso de la aeronave. Comillas. La silla número 4 se encontró en posición recta, normal, sin inclinación ni desprendimiento. Esto quiere decir que a pesar del fuerte impacto, el asiento de Leslie se mantuvo en su lugar. A su supervivencia ayudó también que la silla que estaba detrás de ella, en la que viajaban Soleil y Tiennoriel, también se mantuvo en su sitio y no la golpeó la espalda. Comillas. La silla número 6 se encontró en posición recta, con inclinación hacia adelante, sin desprendimiento de la estructura. En cambio, el asiento 5, que ocupaba la niña de 9 años o su hermano de 4, se fue hacia adelante y probablemente golpeó la columna vertebral de Magdalena Mocutuy. Comillas. La silla número 5 se encontró con su espaldar inclinado, con desprendimiento de los rieles de la estructura de la aeronave. A partir de los restos, los investigadores concluyeron que los sobrevivientes habían salido de las golpeadas latas del avión usando la puerta del piloto. Comillas. La evidencia disponible preliminar indica que una posible evacuación de la aeronave se realizó por la parte frontal izquierda a través de la puerta de la posición del piloto al mando. La investigación dejó sin sustento las especulaciones que mencionaban como posible causa del accidente un golpe en la hélice cuando intentaba despegar de la pista de Araraquara. Los investigadores encontraron que las palas de la hélice no presentaban deformaciones en sus puntas, ni golpes, ni daños. El estado de funcionamiento del motor no quedó establecido en el informe preliminar. Los investigadores acudieron a sus homólogos de la National Transportation Safety Board, NTSB, de Estados Unidos, porque fue en ese país donde se fabricaron el motor y la hélice que habían sido reemplazados después del accidente de 2021. Según voceros de la aerolínea, llevaban volando menos de 60 días y de acuerdo con los documentos de seguridad, su funcionamiento fue inspeccionado el 21 de abril, 10 días antes del accidente. Las alas del avión reconstruido tampoco fallaron. Comillas. Se verificó la integridad de los controles de alerones y flaps sin encontrar anomalías o fallas en su funcionamiento. El timón de la aeronave, los elevadores y el estabilizador vertical también estaban en perfectas condiciones. El capitán Hernando Murcia tenía sus documentos, exámenes de capacidad y certificados médicos al día. Había probado exámenes de destreza y conocimiento del aparato. El día del accidente el clima era óptimo, comillas. Condiciones de viento en calma, con visibilidad mayor a 10 kilómetros, nubes fragmentadas a 6.000 pies AGL, temperatura ambiente de 26 grados centígrados y temperatura del rocío de 25 grados centígrados.
La gran incógnita se centra en el motor y en las condiciones de reparación del avión después del accidente de 2021. Los investigadores removieron los restos de la máquina y la hélice del lugar del siniestro y recomendaron inspeccionarlos técnicamente. Miller Manuel Ranoque, esposo de Magdalena Mucutú y padre de los niños Tienorel y Christine, presentó una demanda civil contra la empresa Avianline Charter SAS. Pide 1.450 millones de pesos colombianos, un poco más de 360.000 dólares, y que la empresa ofrezca excusas públicamente por su responsabilidad en el siniestro. 6. Un general muy particular. Pedro Arnulfo Sánchez era un niño campesino que arrojaba avioncitos de papel desde una roca en la meseta del Espigón en Boyacá. Tratando de que volaran cada vez más lejos, mejoró su técnica de armada y aprendió empíricamente las reglas de la aerodinámica, doblar simétricamente el papel y ejercitarse en el estudio de la dirección del viento lo convirtieron en un maestro de vuelo en un lugar donde no había aeropuerto. Pedro llevaba el nombre de su papá, Pedro Abel Sánchez Galvis, quien solo pudo estudiar hasta tercero elemental, pero cuyo tesón fue suficiente para sacar adelante a sus 5 hijos. Empezó en la adolescencia trabajando como ayudante de albañilería y arreglalo todo. Sus habilidades y buena disposición fueron creando un prestigio que corrió de boca en boca por la región. Lo empezaron a llamar para que participara en construcciones más exigentes. Sus ingresos mejoraron, pero no tanto. Ya empezaba a ser reconocido como maestro de obra cuando se enamoró de Delmira Suárez Ruiz, quien era una joven con una educación muy destacada para la época. Había ido a la Escuela Normal de Señoritas a formarse como maestra. Todo indica que la familia de ella no veía con buenos ojos al sencillo pretendiente porque terminaron casándose a escondidas, como llamaban entonces a los matrimonios no aprobados por los padres de la novia. Para que arrancaran su nueva vida, el cura párroco del pueblo, Anatolio Jiménez Soler, les regaló a los recién casados un lote en la salida a la vereda Caboyal. A 4 manos, levantaron una construcción de una sola planta, dividida en un local comercial y una pequeña vivienda para la familia que vendría. Ella se despertaba a las 5 de la mañana, se vestía impecablemente y caminaba 1 hora hasta la escuela de la vereda Río de Arriba para enseñar a niños de los 3 primeros niveles de primaria reunidos en un solo salón. Una antigua alumna recuerda a la profesora Delmira por su hermosa letra dibujada en el tablero y por la capacidad que tenía para concentrarse en 3 clases distintas y simultáneas sin perder de vista la necesidad de cada estudiante. Mientras ella daba clases, su esposo atendía la tienda de abarrotes que abrieron y que se llamó Almacén Las Tres Esquinas. Pedro Abel tenía en la pared un letrero que decía no fío, pero la realidad era bien distinta. Le vendía crédito a todo el que lo necesitaba, confiando únicamente en la palabra y en la nota en un cuaderno escolar. Casi siempre los vecinos le pagaron y le agradecieron porque el plazo les permitía llegar a fin de mes. La familia fue creciendo, también la casa y el negocio. Los hijos fueron 5. A la casa le salió un segundo piso y después un tercero. Recuerdo esa infancia como uno de los periodos más hermosos de mi vida, asegura el general Pedro Sánchez. En ella recibí el amor incondicional de nuestra madre, esa paciencia, esa prudencia y de mi padre ese empeño por lograr lo que se propone. También recuerdo que desde pequeños ayudábamos en la tienda, en los trabajos que había que hacer. Gracias a los esfuerzos de la familia, Las Tres Esquinas se convirtió en la tienda más próspera de la región de Boavita. Boavita, en el norte de Boyacá, en los límites con Santander, ha sido un pueblo aislado desde la época de la colonia. Antes de la llegada de los conquistadores españoles, estaba poblado por los indígenas guanes que opusieron resistencia fiera a los europeos. La tribu fue diezmada y la mayoría de los sobrevivientes terminaron trabajando como esclavos en las minas de oro en el siglo XVI. Muchos de los campesinos que hoy cultivan papa, arracacha y garbanzos descienden de esos indígenas esclavizados. También Boavita fue el sitio donde el gobierno conservador reclutó a los más temidos asesinos de los años 50 del siglo XX,
Eran conocidos como los chulavitas porque el nombre de la vereda de la que provenían decenas de ellos. Los chulavitas, tristemente, son célebres por su crueldad, con las torturas que aplicaban a sus víctimas y por la sevicia con la que mataban a los liberales. Se calcula que 300.000 colombianos murieron por el enfrentamiento entre liberales y conservadores durante ese periodo conocido como la violencia, que algunos historiadores ubican entre 1946 y 1958. Sin embargo, la Boavita que vio crecer a Pedro Arnulfo Sánchez era ya un lugar apacible, aunque con muchos recuerdos frescos de la violencia. Un pueblo de un poco más de 2.000 habitantes, aislado en las montañas, muy lejos del mar y más aún de la selva. Una localidad agrícola de sierra donde se sobrevivía pero no había gran futuro para los jóvenes. Pedro Arnulfo, el tercer hijo, tenía ganas de aprender y de conocer el mundo más allá de esas montañas. Tal vez la inquietud empezó cuando a don Pedro Abel compró un bus de segunda mano para mejorar los ingresos familiares. El papá manejaba por las polvorientas carreteras mientras el niño oficiaba de ayudante, agarrado a una manija con la mano izquierda, con un pie en la escalera y el otro colgando por fuera del bus, anunciaba a voz en cuello la ruta. Guavita, La Uvita, San Mateo, El Espino, compuestos. Luego, cuando los pasajeros se sentaban, el pequeño ayudante iba a cobrarles el pasaje. Su hermano mayor, Edgar Orlando, estaba en la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea y un pariente de su mamá había llegado al grado de coronel de aviación. Estaba jugando voleibol sin camisa en el parque y llegó un primo de mi mamá que es coronel de la Fuerza Aérea, el coronel Jorge Suárez Medina. Mi mamá me llamó y el coronel me saludó. ¿A usted le gustaría entrar a la Fuerza Aérea? Claro, claro que sí, respondió el joven Pedro Arnulfo por más timidez que por convicción. Culminó su educación secundaria en el Instituto Técnico Industrial Nacionalizado Mariscal Sucre. Para la época en la que Pedro Arnulfo estudiaba ahí, terminar la escuela secundaria significaba la finalización de la vida académica para casi todos los alumnos. Salían de la secundaria a ganarse la vida con sus conocimientos en electricidad o electromecánica. Unos cuantos querían ir a una universidad que estaba en Tunja o en Bucaramanga, pero Pedro Arnulfo, que recibió su diploma de secundaria como técnico en metalistería, es decir, experto en soldadura, quería ser aviador. La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez era el sueño de muchos jóvenes colombianos que anhelaban ser pilotos. Quedaba al otro lado del país, en Cali, que es la principal ciudad de la zona pacífica. En 1989, cuando Pedro Arnulfo se postuló, se presentaron 2.000 aspirantes para 156 cupos. Muchos venían de escuelas bilingües para buscar una oportunidad en una carrera donde el inglés es esencial. Él tenía un nivel casi nulo, pero no se dio por vencido. Estudiaba día y noche en unas pequeñas tarjetas, las memofichas, que contenían reglas básicas de la gramática inglesa y algunas indicaciones castellanizadas de pronunciación. Veía cómo los compañeros hablaban que habían estudiado en tal colegio, venían de Estados Unidos, sabían hablar inglés. Yo sacaba las memofichas para estudiar y para repasar, y entonces leía una y otra vez la conjugación del verbo to be, a ver si me lo podía aprender y al menos responder eso. Esa dedicación indoblegable logró la meta. Con calificaciones destacadas en todas las demás áreas y apenas un 28% de suficiencia en inglés, fue admitido y se convirtió en cadete de la Escuela Militar de Aviación. Por eso tuvo que decirle adiós a Boavita y a los suyos. Cuando mi mamá me despidió, me dijo, mi hijo, yo no voy a llorar porque llorar es de mala suerte. Recuerda al general Sánchez al borde del llanto. Luego mi papá, un boyacente de carácter muy fuerte, se despidió de mí y lo único que vi en sus ojos fue agua, agua de amor y agua de suerte. Cuando me llevó al bus, yo iba con una caja con la ropa y con una gallina. Ahí comenzó la aventura. La primera vez que monté en un avión fue para ir a Cali. Aprendió a volar aviones y helicópteros, que han sido su especialidad. Empezó como copiloto de un UH-1H y 30 años después
había operado cada uno de los modelos que ha tenido la Fuerza Aérea Colombiana. Al lado de los conocimientos técnicos, cursó materias teóricas como las del Pensum en Pensamiento Estratégico y Perspectiva en la Universidad Externado de Colombia. Además, recibió formación en idiomas y terminó estudiando y obteniendo buenas notas y diplomas en el otrora temido inglés, un magíster en estudios estratégicos en la Universidad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. De los 156 cadetes que empezaron con él, solo 3 alcanzaron el grado de general. Más de una vez, Pedro Arnulfo Sánchez ha estado al borde de la muerte. Una bala de fusil marcó su casco de piloto y estuvo a milímetros de matarlo cuando en medio de un combate entró por el piso del helicóptero Huey que comandaba. También ha tenido que tomar decisiones sobre la vida de personas. Una de esas ocasiones tuvo lugar en 2002 durante un asalto de la hoy desmovilizada guerrilla de las FARC contra la población de Belalcázar, Cauca. Piloteaba un helicóptero artillado Arpía equipado con ametralladoras .50 y cañones de 20 milímetros. Cuando llegó a la zona de guerra, ya aviones Mirage, Kafir y un AC-47 habían entrado en combate. El helicóptero al mando del entonces capitán Sánchez tenía 5 artilleros a bordo. Podía descender y hacer disparos de precisión contra la guerrilla que supuestamente huía después del primer ataque aéreo. El AC-47, conocido como el avión fantasma, observaba a través del dispositivo FLIR el repliegue de los guerrilleros y se comunicó con el helicóptero. Arpía, Arpía, ¿alcanza a ver ese camión? Lo veo, cabina blanca, carpa café, confirmado, respondió Sánchez. Está repleto de guerrilleros, abra fuego antes de que huyan. Pedro Arnulfo Sánchez inició una maniobra para rodear el camión. Ordenó a sus hombres disparar las ametralladoras lejos del blanco a manera de advertencia para que detuviera su marcha, pero al contrario de lo que esperaba, el vehículo aceleró. Si ve, ahí van, reafirmó el avión fantasma. No veo el objetivo militar, contestó Sánchez. Los sistemas electroópticos del helicóptero no ratificaban lo que decía el fantasma. Sánchez sobrevoló el camión en círculo y se puso justo al frente de la cabina en un típico ángulo de tiro. Podía usar el lanzacohetes y en unos segundos habría desaparecido. Tampoco esta vez el vehículo se detuvo, volvió a acelerar. Fantasma, ¿usted tiene identificado el objetivo militar? Sí, plenamente. Yo no, me retiro para que proceda a discreción. El avión fantasma tampoco disparó. Ese mismo día se supo que, como lo indicaban los detectores de calor, no había nadie en la parte de atrás. En la cabina que viajaban 4 asustados miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, que aceleraban para tratar de escapar del fuego cruzado. La guerrilla perdió 70 hombres en ese combate, pero él estaba feliz por los disparos que no hizo. Si tiene dudas, piense que es ilegal, comentó el general Sánchez, parafraseando el manual de procedimiento. Semanas después, las fuerzas militares incautaron un video hecho por la guerrilla durante el combate. Allí se ve el helicóptero Arpía en vuelo estático, muy posiblemente cuando él tuvo al camión en ángulo de tiro frontal. La grabación muestra a un guerrillero armado con una poderosa ametralladora M60 que advierte un blanco fácil en el helicóptero suspendido en el aire. En el momento en que le apunta, la nave se mueve de la posición y se aleja. Solo al ver esa imagen, Sánchez supo que cuando decidió no disparar contra el camión, salvó no solo la vida de sus 4 civiles, sino también la suya y la de los 6 miembros de su tripulación. La aviación le ha dado satisfacciones, pero también le ha arrancado lágrimas. Su hermano menor, Luis Rodolfo, siguió sus pasos en la Fuerza Aérea y se convirtió en piloto de aviones. En 2012 ya era teniente coronel cuando fue asignado como comandante de inteligencia aérea a uno de los grupos de combate. Estaba preparando una operación contra las FARC en el nudo del Paramillo cuando el helicóptero que lo transportaba y que él no piloteaba se accidentó. Murió junto con otras 12 personas, 7 eran integrantes de la Fuerza Aérea y 6 de la Policía Nacional. El piloto, mayor Jorge Abel Cardona, dedicó sus últimos minutos a maniobrar para evitar caer sobre una zona poblada en Sabana Grande, Atlántico. Unos meses antes de la operación de rescate de los niños del Amazonas, el general Pedro Arnulfo Sánchez fue puesto al frente del Comando Conjunto de Operaciones Especiales CCOES.
Los 4.000 hombres a su cargo son los encargados de ejecutar operaciones contra objetivos de alto valor, es decir, los cabecillas de las guerrillas, el narcotráfico y los grupos paramilitares. Del SECOES dependen las unidades de fuerzas especiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Reúne la División de Fuerzas Especiales del Ejército, la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, el Batallón de Fuerzas Especiales de Infantería de Marina de la Armada y el Grupo Especial de Operaciones de Defensa Aeronáutica. Varios generales que han estado al mando del SECOES han llegado a los más altos cargos de las fuerzas militares, por lo que se considera que es un puesto destinado a oficiales de gran proyección. El general Pedro Arnulfo Sánchez, piloto de guerra con 7.000 horas de vuelo, jamás se imaginó que la misión más difícil de su vida tendría que cumplirla sin disparar un tiro. En mayo de este año, recibió una orden del general Helder Fernán Giraldo, comandante general de las fuerzas militares. Sus hombres debían encontrar un pequeño Cessna con 7 ocupantes, que había caído en la mitad de la selva del Amazonas, y verificar si había sobrevivientes. La misión, que era importante desde el primer momento, se volvió una prioridad nacional cuando empezaron a surgir las evidencias de que los 4 niños habían sobrevivido. Las fuerzas especiales del ejército solo habían tenido un encargo similar y no tuvo un final feliz. En mayo de 2014 fue bombardeado el campamento de Julián Gallo, cabecilla de las FARC, conocido con el alias de Carlos Antonio Lozada. Con el propósito de judicializar los hallazgos y efectuar el levantamiento de los cadáveres de los caídos en la operación, los agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de la Fiscalía debían estar en el terreno para cumplir las diligencias de rigor cuando la zona ya estuviera asegurada. No había manera de aterrizar los helicópteros en el área. Por esa razón, los investigadores judiciales debían descender como lo hacen los soldados, descolgándose desde el aparato por soga rápida a una altura de 30 metros. Los hombres del CTI estaban entrenados para hacerlo. El primero de ellos lo logró, pero cuando el segundo, llamado Andrés Felipe García, habían empezado a bajar, el helicóptero tuvo que ascender abruptamente por una emergencia de combustible. García perdió el equilibrio y su pierna quedó enredada en la cuerda. Siguiendo los protocolos de seguridad, García sacó su cuchillo de supervivencia, cortó la soga y cayó en medio de la manigua. No lo encontraron en las coordenadas sobre las que volaba el helicóptero en el momento en el que la gente se soltó. Casi 300 hombres de las fuerzas especiales y de la fiscalía fueron asignados al rastreo. Hallaron su mochila y el fusil que portaba, pero a él no lo encontraron ni vivo ni muerto. García había hecho cursos avanzados de supervivencia en la selva y por eso pensaban que estaba perdido en la espesura. Después de meses de búsqueda, hicieron un experimento para tratar de saber lo que había pasado con él. Un helicóptero soltó un maniquí de características similares a las de la gente para calcular la trayectoria de la caída. No descifraron nada. Desesperado por la falta de resultados, a alguien se le ocurrió recurrir a las fuerzas del más allá. Contrató y llevó a un vidente a la jungla, pero ella dijo que la vegetación era tan espesa que bloqueaba incluso su clarividencia. Después de un año de esfuerzos, un juez declaró a García legalmente muerto para que su familia pudiera recibir la compensación del gobierno. Con este difícil antecedente, el general Pedro Arnulfo Sánchez llegó a ponerse al frente de la operación. Su mano derecha y el hombre que comandó en terreno las fuerzas especiales fue el general George Cotua y a su lado el coronel Fausto Avellaneda. Había diferencias sustanciales con el caso del agente del CTI. Primero, las personas que buscaban no habían recibido entrenamiento militar. Segundo, eran niños. Y tercero, eran indígenas. La OPIAC había dispuesto que la Guardia Indígena y voluntarios de las diferentes etnias se pusieran al frente de la operación de búsqueda. Indígenas y militares estaban condenados a ayudarse. En toda Colombia y en diferentes oportunidades, los indígenas han sido víctimas de agentes del Estado, de paramilitares y de guerrillas. Las FARC en su momento y las disidencias ahora perpetraron masacres contra pueblos indígenas. El Estado colombiano también ha cometido crímenes contra ellos. El más reciente que se recuerde tuvo lugar en marzo de 2022 en la vereda Alto Remanso en Putumayo.
11 personas murieron y fueron señaladas como guerrilleros que habían atacado al ejército. Sin embargo, las cuentas no cuadraban. Los muertos eran 11, pero las armas encontradas eran 5 y entre los asesinados por los militares estaba el gobernador indígena Pablo Panduro. En estos hechos, la Fiscalía de Colombia imputó a 25 uniformados. Consciente del largo historial de desconfianzas, el general Pedro Arnulfo Sánchez fue a presentarse ante los indígenas para iniciar la búsqueda conjunta. Mientras los militares hacían sonar sus botas para saludar en posición de firmes al alto oficial, los miembros de la Guardia Indígena alzaron la voz con su consigna: Guardia, guardia, fuerza, fuerza. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. El general empezó su mensaje dirigiéndose a los indígenas. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que ustedes conocen la madre selva mejor que nadie y que para venir a esta tarea de buena voluntad están dejando las labores con las que alimentan a sus familias. Les quiero decir que quien les habla es también un indígena, un mestizo como el 88% de los hombres de nuestras Fuerzas Armadas. Quien les habla es un descendiente de la tribu de los Guanes y quiero pedirles como indígena, que también soy, que nos permitan buscar a su lado a nuestros niños. Entre todos haremos realidad el milagro de encontrarlos. ¿Usted es el mayor acá?, preguntó Gerson Vázquez, el coordinador de la Guardia Indígena, mientras un suboficial lo corregía diciendo: No, es mi general. Sí, soy el mayor, respondió el general Sánchez, intuyendo que su interlocutor no se refería a su grado militar, sino al hecho de ser la persona con más jerarquía en la otra comunidad, y complementó: Al igual que ustedes, quiero hacer todo para encontrar a los niños, con la ayuda de Dios. Yam Kahino Buinaima, se oyó una voz indígena. La frase quiere decir: tenemos un solo Padre Creador. Uno de los indígenas le ofreció al general Sánchez ambil, la mezcla de tabaco y sal sagrada para ellos. Él aceptó por cortesía, aguantó la respiración y se echó a la boca el amargo brebaje. Para los indígenas, el gesto significa mucho más que un acto de amabilidad. Tenía la fuerza de un pacto de sangre. Todos tomamos del mismo frasquito y todos chupamos del mismo palito, porque somos nosotros la gente huitota. 7. Wilson, el rastreador. El biberón de la bebé que viajaba en la avioneta accidentada lo encontró Wilson en plena selva. Wilson no era un ser humano, pero sí uno de los más activos rescatistas. Entre los recuerdos que trajeron los hombres de las fuerzas especiales había 5 perros entrenados en rastreo y ubicación. Algunos saltaron a la fama cuando empezaron a salir en los reportajes sobre la Operación Esperanza, como la denominaron los militares. 2 se volvieron tendencia en las redes sociales: Ulises y Wilson. Este último fue el primero en ganarse el cariño de quienes seguían los detalles de la búsqueda. Los reflectores se detuvieron sobre Wilson por un mensaje en Twitter de las Fuerzas Militares de Colombia. Comillas. Tras la intensa búsqueda con nuestro canino Wilson, fue hallado un tetero que pertenecería al bebé de 11 meses que viajaba a bordo de la aeronave, motivo que anima a nuestros comandos para continuar con esta labor y localizarlos. Canino es el eufemismo latino con que en los comunicados oficiales se le hace el quite a perro, vieja palabra de origen incierto que es uno de los sustantivos más empleados en castellano desde tiempos medievales. Años atrás, el ejército de Colombia había recibido la donación de 40 perros pastores belga Malinois por parte de la fundación de Howard Buffett, el hijo del billonario Warren Buffett. Los perros venían para ser entrenados en labores humanitarias de ubicación y remoción de minas antipersona. Colombia es el sexto país del mundo en muertes y mutilaciones por el uso de estos explosivos. Las minas permanecen ocultas por años y matan o dejan sin piernas a quien las pisa. Hasta el 2017 se cuentan 11.481 víctimas colombianas de minas quiebrapatas. Los pastores malinois entrenados ubican la carga explosiva con anterioridad, la señalan sentándose al lado de la trampa mortal y de esta manera salvan a los soldados que las desactivan.
Estos perros habían mostrado su capacidad para detectar minas quiebrapatas en África y su presencia empezó a salvar vidas desde muy pronto en Colombia. De un año a otro, las estadísticas de muerte bajaron en 25% y las de mutilaciones en casi 20%. El prestigio de los pastores belga Malinois como perros militares creció en las últimas décadas. Hoy son tenidos como los mejores para rastrear y ubicar objetivos humanos. De hecho, un ejemplar de esta raza llamado Cairo fue determinante en la operación de ubicación de Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán, en 2011. Wilson es uno de los primeros descendientes de los ejemplares de la donación Buffett, nacido en Colombia. Vio su primera luz en las frías montañas de Chiquinquirá, en Boyacá, donde funciona el Centro de Reproducción Canino del Ejército. Cuando tenía apenas 3 meses, fue trasladado al Centro Canino de la Escuela de Ingenieros Militares para empezar su entrenamiento. El cachorro mostró una inteligencia tan sorprendente y una velocidad tal que el suboficial que dirigía el entrenamiento lo sacó de los equipos rastreadores de minas para asignarlo a búsqueda y rescate. Su primera foto lo muestra con un pañuelo amarillo atado al cuello. Tenía tamaño mediano, pero era fuerte como un toro, el pelo corto que le permitía adaptarse a cualquier clima, un olfato muy desarrollado para encontrar un objetivo y mezclaba en su comportamiento dosis precisas de lealtad e independencia. Era capaz de separarse de su entrenador para buscar un objetivo y a la vez señalarle un eventual peligro con tiempo suficiente para evitarlo. La preparación de Wilson fue el equivalente perruno a las instrucciones que imparte la mítica Escuela de Lanceros de Tolemaida, que se precisa de entrenar a los mejores soldados en técnicas de guerra irregular, asalto aéreo, supervivencia en el agua y comando urbano. Wilson aprendió a deslizarse por una manila o en un arnés, a ser descolgado de un helicóptero en vuelo sin alterarse ni ladrar. Le enseñaron a avanzar entre las piernas de su guía en medio de un combate y a cuidarle la espalda si alguien intentaba agredirlo mientras él estaba pendiente de otro blanco. Su exigente entrenamiento jamás le quitó la alegría. Era incansable apostando carreras o recuperando la pelota. Los entrenadores dicen que la formación de un comando canino debe ser asimilada por el animal como un juego. Cada acción debe ser reconocida y recompensada y tiene que crearse una relación indestructible con su comando humano. Al quinto mes, cuando era apenas un cachorro, fue asignado como compañero de comando al soldado profesional Christian David Lara. Empezamos la relación mostrándole confianza, formando un vínculo para que el momento de salir a trabajar al área de operaciones, él se sintiera confiado con lo que estuviera haciendo y con quién iría. Recuerda con los ojos chispeantes de entusiasmo el soldado Lara. Mi compañero Wilson, cuando uno le daba la orden de buscar, no descansaba hasta encontrar el objetivo. Era un ejemplar enérgico, muy dedicado a lo que él tenía que hacer. Se enfocaba mucho en lo que iba y así cumplía su trabajo. La instrucción duró otros 9 meses. Terminó en febrero de 2023. Su primera misión consistió en buscar el avión caído y después a los niños sobrevivientes. Entendió muy rápido la tarea y la cumplió con disciplina y entusiasmo. Iba contento y a la vez confiado. Wilson y yo estábamos preparados, capacitados para esa misión. Le organicé todas las cosas a mi compañero como su arnés, su comida y sus medicamentos. Yo compartía mi equipo con Wilson. La mitad del equipo era mío y la otra mitad era de él. Llevábamos comida para mí y para él, para 10 días. También un arnés con el agua de él, dos cantimploras, una para él y otra para mí. Además un juguete para darle ánimos, una pelotica. Un perro militar no es una mascota. Tiene exigencias severas de disciplina y entrenamiento para afrontar adversidades. Sin embargo, Wilson era un animal cariñoso y sensible. Podía percibir si alguno de los rescatistas estaba enfermo o triste y le hacía sentir su solidaridad con movimientos de cola y ladridos alegres. La primera pista que siguió Wilson fue el olor del piloto que percibió en una gorra del capitán Hernando Murcia enviada por su familia. Tratando de ubicar ese rastro, Wilson terminó encontrando algo distinto, el biberón de la pequeña Christine.
La pista clave que encontró Wilson fue un tetero, rememora emocionado el soldado Lara. Lo felicité, lo motivé, le entregué su juguete por haber acertado algo que estábamos buscando. Al día siguiente fue reportado el hallazgo de una fruta mordida. Se parecía a un maracuyá, pero los indígenas lo llaman Juanzoco. Es dulce, con un ligero toque ácido y calma la sed. De acuerdo con los vaquianos, es una de las frutas más refrescantes de esa zona de la selva. Los rescatistas que mejor conocían el área dijeron inmediatamente que era un fruto comestible, pero difícil de recolectar, porque crece en ramas altas y endebles. Además tiene una cáscara dura que no se abre fácilmente, sino que hay que golpearla con una herramienta o contra el piso. Sin embargo, había una explicación. Por la copa de esos árboles se pasean unos araguatos, los monos aulladores. Lo que es bueno para el araguato es bueno para la gente, sentenció uno de los indígenas para expresar que cualquier cosa que coman esos monos es apta para los humanos. Seguramente la fruta se había caído o había sido arrojada por uno de los araguatos y el golpe había abierto la cáscara, pero entonces surgió la duda sobre si había sido mordida por un mono o por uno de los niños. Mirando el maracuyá, como los militares llamaban al Juanzoco, verificamos que no hubiera sido comido por un animal, un mico, contó un capitán de la compañía buitre de las fuerzas especiales que tuvo en sus manos la fruta. Tenía la mordida más grande, tenía totalmente la dentadura humana. Nos emocionamos más y dijimos, aquí hay vida humana. Poco después, Ulises, otro de los perros rastreadores, avisó con alborozo a su guía que había encontrado algo más. Esta vez no había ningún margen de duda ni de interpretación. Se trataba de unas pequeñas tijeras de empuñadura púrpura y punta redondeada como las que usan los niños para hacer trabajos manuales. Al lado se hallaban dos bandas de caucho para sujetarse el pelo. Ahí estaban las tijeras y las moñitas. Ahí comienza a ponerse todo más emocionante. Recuerda el capitán con alegría el momento en que empezó a sentir que ya estaban cerca de los niños. Montábamos dispositivos de seguridad de 21 horas. Nos cambiábamos lo que llamábamos pijamas, pañitos húmedos y nos acostábamos. Y al otro día, a las 4 de la mañana, que iniciaba nuestro dispositivo, nos poníamos el camuflado mojado, las botas mojadas. Wilson comía poco y dormía menos. Estaba muy ansioso. Su compañero de binomio, el soldado Lara, presentía que el animal estaba sobre el rastro de los pequeños. El perro tuvo una actitud diferente cuando hicimos un pequeño descanso y él en ese momento tiraba en una sola dirección. Jaloneaba y jaloneaba. Le di agua y no quiso. Quería seguir trabajando. El perrito siguió ansioso porque tenía la referencia de la niña. Al día 10 en la noche, en medio de una tormenta, el perro salió. Estábamos en el campamento. Wilson tiró muy fuerte de la correa y se desprendió de ella. No atendió la llamada del militar. Se alejó corriendo. Nada se supo de él por 4 horas. Volvió con las patas cubiertas de lodo, pero feliz. Solo le faltaba hablar. Parecía que nos quisiera decir algo. Teníamos el corazón a toda máquina, comentó otro de los militares. Wilson los llevó hasta una huella en el fango al lado de un árbol. Era la marca del pie de un niño. Los militares empezaron a llamar a gritos a Leslie, a Soleini y a Tien, transitando todos los caminos posibles. Nadie les respondió. Los conocedores aseguraban que esa huella tenía menos de un día. Los niños perdidos, o al menos uno de ellos, había estado allí 24 horas antes. Los indígenas recordaron su costumbre de caminar poniendo el pie en el mismo sitio donde ha pisado el que va adelante y concluyeron que era posible que los tres niños hubieran pasado por ese lugar, uno detrás de otro. Wilson se tranquilizó y dejó que su guía lo sacara de allí. Militares e indígenas sabían que la lógica de afuera no sirve en la selva. Estaban a un día de distancia de los niños, pero nadie sabía en cuál dirección. Podían estar igual alejándose o acercándose. El entusiasmo de los días anteriores se fue tornando en frustración y desconcierto, aunque los hallazgos siguieron. Un día después, encontraron un refugio en la mitad del bosque amazónico. Lo habían construido los niños con unas ramas caídas y otras que parecían tronchadas con las manos y trozadas a dentelladas. Las ramas más duras eran de platanillo, que sirve para techar, pero también para comer.
Los indígenas se imaginaron a Leslie partiéndolas con las manos y quizás también con los dientes, para alimentar y para hacer un albergue temporal para sus hermanos. Era una construcción para pasar la noche. Debajo del improvisado techo había hojas secas apiladas, quizá puestas en ese modo para dormir en un piso menos duro. Por la disposición de las hojas más altas, era posible que hubieran tenido un toldillo encima. Los indígenas sintieron repentinamente que no estaban solos en ese lugar. Oímos ruidos en ese camino y era la unidad Destructor 1, un equipo muy bueno, un comando especial muy bueno. Nos hicimos amigos, hermanos, compartimos todo en la selva, relata Henry Guerrero Fumoraki. Cuando llegamos, estaban el teniente Montoya y el sargento primero Rojas y otros compañeros. Mientras tanto, Wilson había vuelto a escapar. A las 18:30 cayó una tormenta con muchos rayos. En un momento comenzaron a caer ramas, a tronar, pero feo, horrible. Y fue cuando Wilson se asustó, reventó el collar y salió corriendo. Y por cuestiones de la maleza y lo que estaba cayendo, el ejemplar no logró regresar, recuerda conmovido el soldado Lara. Wilson tenía claro que hasta no encontrar lo que estaba buscando no iba a parar. Sabía que el siguiente objetivo eran los niños. Los hallazgos continuaban. El siguiente fue un pañal reseco, por lo cual concluyeron que llevaba muchos días abandonado. Después encontraron la tapa del biberón que podía servir de vaso. Luego algo que llenó de esperanzas a todos. Al lado de la huella de un niño estaba la de un perro. Quizá Wilson estaba con ellos. El general Pedro Sánchez les planteó una inteligente duda a los rescatistas. Estamos asumiendo que los rastros se han producido en el orden en que los hemos encontrado y es posible que no. Si los situamos en un mapa, quizá podamos ver si los niños se mueven dentro de una posible ruta o algún patrón de desplazamiento que nos permita adelantarnos. El impecable razonamiento del militar se tradujo en una imagen satelital de ese sector del Guaviare. El mapa fue dividido en 393 cuadrantes, cada uno de 1 kilómetro cuadrado, es decir, 10 veces el tamaño de la ciudad de París. Para la construcción cartográfica, el avión había caído en el cuadrante 350. Uno de los pañales estaba cerca del lugar del siniestro y dentro de la misma cuadrícula. Posiblemente había sido usado en los días siguientes al choque. Ese lugar se asumió como el punto cero en la caminata de los pequeños sobrevivientes. El general Sánchez marcó en su iPad el hallazgo más cercano, que era otro pañal. Estaba en el cuadrante adyacente al oeste, número 330. El general trazó una línea roja para unir los dos puntos. El tercer hallazgo era el refugio y estaba a casi 4 kilómetros de allí. La línea roja marcaba un camino hacia el suroeste. Después, en una virtual prolongación de la raya, llegó hasta el lugar donde fue encontrado el biberón. Estaba en el cuadrante 271. La ruta hacia el siguiente hallazgo se había desviado con rumbo sur y conducía al cuadrante 272, donde fue ubicado el mal llamado Maracuyá. Luego estaba marcada una huella de las descubiertas por Wilson y una más que mostraba un desvío hacia el oeste. Después de esa segunda huella, habían empezado a subir hacia el norte. El rastro ubicable estaba en el cuadrante 289. El general Sánchez, veterano piloto militar y experto en leer mapas, consideró que habían seguido el camino hacia el noreste, donde encontraron la presunta huella de Wilson al lado de la de un niño. Al final, la línea roja del comandante parecía una gigantesca y alargada letra C, escrita por un zurdo. Los niños habían caminado hacia el oeste, alejándose del río Apaporis e internándose más profundamente en la selva, y ahora llevaban el camino contrario, pero mucho más al norte. El general Sánchez ordenó instalar lo que llamó un orientador auditivo en medio del bosque y en un lugar por el que pasarían de acuerdo con sus cálculos. Se trataba de un paraje semidespejado donde hizo montar un reflector y unos potentes parlantes alimentados por generadores de energía que repetían cíclicamente un mensaje de la abuela en castellano y en lengua huitota, invitando a los niños a no moverse para que pudieran ser encontrados. Leslie, hija, soy su abuela. Les pido que se queden en un solo sitio.
que hay gente buscándolos para sacarlos de la selva y llevarlos nuevamente a su casa. Esa misma grabación era emitida desde los altavoces de los helicópteros que sobrevolaban permanentemente la zona esperando verlos en un claro de la espesa selva. Las fuerzas especiales gritaban el nombre de Leslie a medida que avanzaban por la jungla. Hacer ruido en la caminata era algo que contrariaba su entrenamiento y su instinto. En la escuela de lanceros aprendieron a moverse silenciosamente y a esperar un ataque en cualquier momento. Una decisión fundamental de parte del general Cotua fue aceptar y ordenar que se rompieran todos los procedimientos tácticos. O sea, eso es un cambio absoluto. Entonces ya no en silencio, sino hagan bulla, háganse ver, muéstrense, activen las luces, reconoce su superior, el general Pedro Sánchez. Nosotros estábamos para llegar en silencio y vencer en secreto. En esto era todo lo contrario, era llegar haciendo ruido, que nos encontraran, que nos escucharan, y la voz, el ruido y la luz no eran solamente para los menores, eran la amenaza, porque no sabíamos si había enemigos en el área. Cada militar cargaba pesados equipos de supervivencia y también de defensa, mochila con carpa individual y toldillo, cintelita camuflada, cantimplora, raciones militares, pistola, cuchillo y fusil. En la zona de búsqueda podía haber guerrilleros del Frente Carolina Ramírez y debían estar preparados para un posible ataque. De hecho, los uniformados encontraron un campamento de la guerrilla ocupado un año y medio atrás. Los indígenas también hallaron señales de que ahí habían estado los disidentes de las FARC, pero no recientemente. En mitad de la marcha encontramos varios campamentos abandonados de la guerrilla. Había cilindros de gas, envases de cerveza, cosas de cuando las FARC ocupaban esa zona, asegura Henry Guerrero Fumoraki. La tupida selva impide ver más allá de 20 metros. Esa es la distancia máxima recomendada entre soldados. El manual de supervivencia militar indica: no se apresure, evite todo movimiento o marcha inútil. Sin objetivo preciso, es importante conservar energía mientras no se tenga una idea completa de la situación. También les recomienda taparse tanto como sea posible. Siempre utilice su uniforme con las mangas abrochadas, ya que si introduce el puño de la camisa dentro de los guantes, estará protegido de las picaduras de los insectos en los brazos. Los guantes también le protegerán las manos de los arbustos espinosos y de hojas cortantes. En contraste con el sofisticado equipo militar, los voluntarios indígenas estaban vestidos como todos los días, con pantalones de índigo, camisetas, algunos tenían el chaleco de la guardia indígena, el bastón de mando, un machete y botas de caucho. Llevaban algo de fariña y pescaban cuando se podía. Mientras la búsqueda estuvo cerca de la Paporis, hubo comida suficiente para ellos. Ponían a ahumar el pescado para conservarlo por 3 o 4 días. En las quebradas internas del enorme bosque selvático, la pesca era escasa y ayunaron varias jornadas porque muchos de ellos no eran capaces de comer las raciones militares que los uniformados les ofrecían con generosidad. Algunos sí, terminaron acostumbrándose a esa dieta exótica para ellos: tamales empacados al vacío, masas de garbanzos horribles para los ojos, pero gratas a un paladar con hambre, sudados de papa y carne que parecían pienso, y bocadillos de pasta de guayaba, todo envuelto en gruesas bolsas verdes. Mientras tanto, Wilson, el perro rastreador, seguía sin aparecer. Las primeras noches soñaba que él regresaba a mí, cuenta conmovido el soldado Lara. Además me entendía solo a mí, lo motivaba, le decía vamos, mi niño, muy bien, le decía come, es decir, ven a mí, fush, que siguiera al lado mío, o le silbaba y llegaba. Los indígenas manifestaron sus dudas frente al plan de búsqueda que adelantaban los militares. El razonamiento cartográfico del general Sánchez era irrebatible desde la estrategia militar, pero la realidad estaba mostrando que la ruta de las cuadrículas no llevaba nuevas pistas sobre el paradero de los niños. Nos encontramos con la unidad buitre y le dijimos al teniente, al que llamamos Popeye, que tenemos un sistema diferente para rastrear. Recuerda entre risas el líder indígena Henry Guerrero Fumoraki.
Como ustedes lo están haciendo no sirve. Montemos un campamento y buscamos alrededor de 2 kilómetros. Luego hacemos otro campamento y hacemos el rastreo. Péguense a nosotros. A lo último yo era el que mandaba la operación en el monte. Sin ninguna mala intención, la idea era avanzar. Por esos días, un periodista le preguntó al general Pedro Sánchez si lo que estaba haciendo era como buscar una aguja en un pajar. El alto oficial reflexionó unos segundos y soltó una metáfora rotunda. No, porque las agujas no se mueven. Esto es más difícil. Es como buscar una pulga en un inmenso tapete. 8. Falsa alarma. La mano de hierro de la disciplina militar, envuelta en el guante de seda del conocimiento indígena, parecía haber ordenado la búsqueda. Los equipos se movían a veces juntos y a veces separados, pero siempre coordinados. En el Guaviare se manejaba la táctica de la operación y se decidían los pasos inmediatos, mientras que Bogotá llevaba la batuta sobre la estrategia, evaluaba la foto grande y las decisiones macro del plan. La Operación Esperanza empezaba a marchar como un reloj suizo, con equipos de rastreo complementarios, cuando surgió algo que estuvo a punto de hacerla saltar en pedazos. La bitácora del día a día de la operación anota lo que pasó el martes 17 de mayo a las 3:30 de la tarde. Comillas. Acerca de la información sobre los menores perdidos, aún sigue la búsqueda con el personal de la Fuerza Aérea Colombiana y el padre de los menores, sin ningún resultado por el momento. Sin embargo, sobre las 3:30 p.m. de esta tarde, al regreso de la aeronave HK-2690, perteneciente a la compañía que hacía la ruta Mitú-Cachiporro, al aterrizar en la pista de la comunidad, los habitantes de la misma manifiestan al piloto, capitán Javier Ramírez, que los menores estaban siendo transportados en lancha río abajo y que todos estaban vivos, que aproximadamente sobre las 5 p.m. estarían llegando a la comunidad de Cachiporro. Esta información fue suministrada a la comunidad mediante radiofonía desde el punto llamado Dumar. La información llegó a los mandos militares en la zona, quienes empezaron a preguntar a los diferentes grupos de voluntarios indígenas si sabían algo. Cuando respondían que no, unos pensaban que eran sinceros y otros que, tal vez, ellos sí habían encontrado a los niños, pero no querían compartir el éxito con los uniformados que tanto se habían esforzado. El rumor seguía creciendo. De acuerdo con la bitácora de la aerolínea, comillas, al momento de aterrizar la aeronave HK-2690 en la ciudad de Mitú, el capitán Javier informa al administrador de la base de Mitú, capitán Henry Vargas, encargado de las operaciones aéreas en esta zona, quien de manera inmediata se dirige hacia radiofonía y se comunica por este mismo medio con la comunidad de Cachiporro, donde le ratifican que los menores están vivos y vienen viajando por el río y llegarían sobre las 5 p.m. a la comunidad. De inmediato se informa al conducto regular Coronel López para proceder como jefe del puesto de mando unificado. Los directivos de la Asociación Indígena OPIAC también estaban incómodos. Sentían que no les decían toda la verdad. La molestia de algunos militares en el área por lo que creían que era un ocultamiento de información por parte de los indígenas fue interpretada por los dirigentes comunitarios como un intento de los uniformados por arrebatarles el merecido crédito a los voluntarios y a la guardia indígena. Por eso decidieron adelantarse y contar la noticia a través de un programa de radio que pasan por su página de Facebook. Julio César López Jamijoy, dirigente de la OPIAC, afirmó: Hoy podemos confirmar que los niños fueron encontrados por el equipo indígena de búsqueda, a quienes agradecemos sus incansables esfuerzos para localizar primero la avioneta, después los cuerpos de las 3 personas fallecidas y finalmente los niños el día de hoy. De acuerdo con la declaración, los indígenas habían hecho todo. El mensaje, donde no había la menor intención, mención al apoyo de los militares, concluía diciendo: el equipo indígena ha hecho una gran labor. Sin embargo, medios de comunicación y algunas instituciones quieren opacar el trabajo decidido que ha hecho nuestra delegación indígena en estos territorios durante la ocurrencia de estos hechos. El programa de radio de la OPIAC se expandió viralmente por las redes sociales y la revista Semana publicó a toda velocidad la noticia atribuyéndola a sus propias fuentes.
Primicia, milagro en la selva. Luego publicó una segunda entrega redactada a la carrera, comillas. Los tres niños perdidos en la selva, incluido un bebé de 11 meses, fueron cuidados por su hermana de 13 años. Una historia de heroísmo. En el vértigo de la primicia, la publicación anunció algo que sencillamente no podía tener, comillas. En imágenes, así sobrevivieron los niños y el bebé que cayeron en la selva. Los reporteros de los otros medios no conseguían una confirmación. Las fuentes militares y las autoridades civiles en los puestos de mando unificados de San José del Guaviare, Villavicencio y Bogotá no tenían manera de ratificar la información, pero tampoco de desmentirla. Era posible que los indígenas los hubieran encontrado, pero que no los reportaran aún. En esas estaban los periodistas cuando a las 4:43 de la tarde el presidente Gustavo Petro publicó una información en su cuenta de Twitter. Después de arduas labores de búsqueda de nuestras fuerzas militares, hemos encontrado con vida a los cuatro niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país. Para casi todos los medios esa era la confirmación definitiva. Los canales de televisión colombianos interrumpieron su programación para anunciar el rescate de los niños. Las agencias de noticias enviaron los despachos con la información y las primeras páginas de los diarios más importantes del mundo se poblaron con la historia que llamaba la atención en muchos países. Cuatro niños sobrevivientes de un accidente aéreo habían sido rescatados por militares después de pasar 17 días en la selva. Solo un periodista le pidió a su medio no publicar la historia. Javier Patiño, reportero a cargo de cubrir el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares de Colombia para la revista Cambio, le dijo a su director Federico Gómez Lara que tenía información contraria a la expresada por el presidente Petro. Lo está diciendo el presidente, argumentaba el director. Yo no tengo confirmación del PMU, respondía el reportero. El director de Cambio me llamó para contarme acerca de lo que sostenía el periodista y de inmediato traté de verificar la noticia. Un alto funcionario civil del Ministerio de Defensa me dijo que no tenía confirmación y un general de la República afirmó que había hablado con varios mandos en la zona de operaciones y que ninguno tenía información sobre el paradero de los niños. Con las afirmaciones de esas dos fuentes, decidí escribirle un mensaje de texto al presidente Gustavo Petro para salir de dudas. Presidente, buenas tardes. Quiero contarle que una fuente habitual confiable de las fuerzas militares me dice que no tiene información sobre el rescate de los niños de la avioneta. ¿Es posible que esté equivocado? ¿Usted me podría orientar para buscar la información? El mandatario respondió. Las fuerzas militares no han podido entrar en contacto con los niños. ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y los indígenas reportan que están en Cachiporro. Hay malas condiciones climáticas para ingresar. La revista Cambio, gracias al rigor y a la obstinación del periodista Javier Patiño, publicó que ni la Aerocivil ni los puestos de mando corroboraban la aparición de los niños. Era la única voz discordante en medio de una celebración prácticamente unánime. Muchas cuentas en redes sociales empezaron a atacar la publicación, tachándola de mentirosa, pesimista, de no querer que los niños volvieran de la selva y de atreverse a poner en tela de juicio una afirmación de la primera autoridad del país. Las dudas llegaron también a la bitácora de búsqueda de la aerolínea. Después de los registros de confirmación previos, esta fue la anotación al terminar el día. En este momento no tenemos certeza de la información. Puede no ser cierta. Si Dios permite y es verdad, tenemos varios factores que pueden retrasar la llegada de los menores. En cuanto a la comunicación, debido a tormentas eléctricas en la zona, se deben apagar los equipos por un lapso de 1 hora mientras pasa la tormenta. De igual manera, no se puede navegar este río lloviendo porque tiene mucho palo y es peligroso para la embarcación. Presumimos que pueden haber parado hasta que deje de llover. Esta es la única información que se tiene hasta el momento. No hay nada confirmado oficialmente. Lamentamos profundamente que algunos medios de comunicación confirmen esta noticia ilusionando a las familias, aunque es el gran deseo de todos. Imploramos por favor ser prudentes y esperar comunicado oficial del PMU, quien tiene la autoridad y el mando de la situación. Rogamos a Dios que pronto tengamos noticias, no importa la hora. Solo queremos que sean positivas para informar a la familia y a todos los medios.
Al día siguiente, a las 5:30 de la mañana, logré hablar con la misma fuente civil del día anterior y a las 5:50 con un alto mando militar. Los dos me ratificaron que la información era falsa. Los niños no habían sido encontrados y todo había sido un rumor sin fundamento. A esa misma hora, Astrid Cáceres, la directora del ICBF, empezaba una entrevista con W Radio en la que sostenía la versión del presidente Petro del día anterior. Nosotros recibimos la comunicación para alertar a nuestros equipos en la regional Caquetá y la información que tenemos es que si bien no se han podido contactar con el ejército, los niños están dentro de uno de los grupos comunitarios que están en la zona. Esa es la información que tenemos y que entregamos. La verdad es que nosotros tenemos que entender que la selva es compleja y los grupos de búsqueda están moviéndose en toda la zona, pero la comunicación es muy compleja. Tuve un enorme dilema, ya que debía ser un segmento habitual de información y opinión para la misma cadena radial en los minutos siguientes. Por un lado, estaba oyendo a la directora del ICBF, quien es una funcionaria seria y respetada, decir que los niños sí habían salido de la selva, y por el otro, dos fuentes de alta credibilidad me aseguraban que la información no tenía sustento y me autorizaban a citar sus afirmaciones sin identificarlos. Cuando llegó la hora de hablar, señalé que discrepaba respetuosamente del presidente Petro y de la directora del ICBF porque fuentes directas afirmaban que los cuatro niños permanecían perdidos. También dije que, en mi opinión, el presidente se había apresurado al publicar la información, quizá guiado por el natural entusiasmo que generaba esta historia. La respuesta fue casi inmediata. Un antiguo colega con el que trabajé hace años, pero que después se dedicó a la política, me llamó para decir que yo estaba pasando por alto que la OPIAC había dicho lo mismo en un espacio de comunicación oficial de la organización y que de esta manera desconocía a los indígenas como fuente original de la información. Quizá tenía razón. Colgué con él y llamé a un dirigente de la OPIAC. No hubo respuesta. Le marqué a un líder indígena de otra zona de Colombia, pero conectado con los dirigentes de la Amazonía. Me dijo que les preguntaría. Minutos después volvió a sonar el teléfono. Era un alto funcionario del Estado para reprochar que yo hubiera dicho que el presidente se había apresurado. Con esas preocupaciones entré a un evento público en el que debía intervenir y salí 50 minutos más tarde con total incertidumbre sobre la evolución del tema. Todo había cambiado. El presidente Petro eliminó el mensaje de Twitter del día anterior y en su lugar publicó este. He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las fuerzas militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando. El mensaje del mandatario logró recomponer las relaciones en ese momento, maltrechas entre los rescatistas indígenas y los militares. El general Pedro Sánchez volvió a la zona para hablar con ellos y ratificarles la confianza mutua. La esposa del alto oficial, una prestigiosa médica y profesora universitaria, le había dicho que temía que la bebé tuviera diarrea porque eso la podría matar. Mañana los vamos a encontrar, le prometió Sánchez a su esposa y a su hijo, que cumplió 9 años mientras él buscaba a los niños indígenas. Un día después de la falsa alarma, los equipos militares de la zona fueron reforzados, así quedó registrado. Comillas. Esta mañana un grupo de 35 hombres de las fuerzas especiales se incorporaron al área de búsqueda consolidando así un esfuerzo de cerca de 150 hombres entre unidades de las fuerzas militares. Además, se incrementaron las operaciones aéreas y el perifoneo sobre el área. Comillas. En la noche de ayer jueves y la madrugada de hoy viernes, en helicópteros del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana se realizaron labores de perifoneo que buscan orientar a los niños extraviados. En tierra, los comandos usan megáfono, pitos y otros elementos tácticos para reforzar la labor de ubicar a los cuatro hermanos. La grabación de la abuela Fátima Valencia retumbó sobre la selva en castellano y en idioma huitoto. Leslie, le pido un favor, que yo soy su abuelita Fátima. Usted me entiende. Tiene que estar quieta porque ellos la están buscando. La bitácora de ese día también dice que la directora del ICBF estuvo en la zona de la operación y después en Villavicencio, comillas.
Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Astrid Cáceres, lidera el puesto de mando unificado ubicado en Villavicencio con acompañamiento a las familias de los menores extraviados. Pocos se imaginan que esta visita tendría como consecuencia la llegada de una persona que resultó determinante para el éxito de la operación. La directora Astrid Cáceres estaba con el tío abuelo de los niños, Fidencio Valencia, cuando recibió una llamada del presidente Gustavo Petro, quien preguntaba por los desarrollos del tema. Quizá Fidencio lo pidió, quizá fue idea de la directora. Lo cierto es que el mandatario terminó hablando por teléfono con el indígena. Petro, gracias por todo lo que ha hecho, le dijo sin reparar en protocolos. Todo eso está bien, pero nada está completo. Es posible que nunca más tenga la oportunidad de hablarle. Le quiero pedir que lleve allá al hombre más sabio de la Araraquara. Es el mayor, don Rubio, José Rubio Calderón. Él es el único que nos puede sacar con bien a los niños. El presidente Gustavo Petro recuerda esa llamada que marcó los parámetros de la nueva búsqueda. Me dijo por teléfono que la solución es con Yagé, que hay unos líderes de la región que habían convocado y que yo le contara a la cúpula militar, relata el jefe de Estado. Me explicó que los espíritus de la selva estaban bloqueando la búsqueda porque la selva no quería soltar a los niños. Y después atribuye eso a un episodio de violencia intrafamiliar. Asegura que la selva estaba cuidando a la niña en sus tribulaciones. Gracias por llegar hasta aquí. Nos encontramos en el próximo episodio de Libros Hablados con la tercera parte de los niños perdidos del Amazonas. Mil gracias a quienes nos califican y comentan. Ya saben que lo pueden hacer a nuestro correo electrónico libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos estés escuchando. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music, entre otras. También puedes hacer parte de nuestra comunidad uniéndote al grupo de Facebook Libros Hablados Club de Lectura. Soy Johan Gualtero, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá. Gracias por escucharnos. Este es el podcast Libros Hablados.